Llegas justo, pero llegas. ¿Qué tal? Bueno, Chojin es madrileño, de madre española, de padre ecuatoguineano. Llevas muchos años cantando contra la discriminación. Además, como decía antes de que llegaras, acabas de publicar un libro que es realmente comprometido, ¿no? Y que es como un grito también contra el racismo, ¿no? En esta sociedad en la que has vivido, Chojin, cuéntanos un poco cómo surge esa idea, esa ambición, ¿no? También de ese libro, esa combinación entre amor tóxico y prejuicios raciales del Madrid actual. Pues antes de nada, pues eso, hola a todos y a todas, muchas gracias por la invitación y por el tiempo que nos vais a prestar escuchándonos. Creo que el tema es importante y agradezco a Médicos Sin Fronteras que le haya dado por meterse en este charco que puede ser complicado a veces. Contestando a tu pregunta, yo soy una persona que cree que el valor del individuo es más del que muchas veces queremos pensar. Yo desde pequeñito me preguntaba por qué podía ser que viviéramos en un mundo en el que no nos gustaba vivir cuando la responsabilidad de cambiarlo era nuestra, ¿no? Y eso he intentado hacer desde que me dedico a la música, a contar historias. En este caso es una novela, como dice, se llama Siete Martes y cuenta la historia de dos personas, un chico negro que es psicólogo y una chica blanca que tiene un problema y por eso se acerca al psicólogo, y de la relación que entablan. Porque me servía de excusa para hablar de muchas cosas. Una de ellas, pues sí, la violencia de género, otra la salud mental, pero hay una que para mí es muy importante que tiene que ver con el racismo y con pensamientos racistas, ¿no? Quería que aquel que se acercara al libro entendiera la historia desde los dos puntos de vista. Desde el punto de vista de la persona que tiene un comportamiento racista, a veces sabiéndolo y a veces sin saberlo, y desde el punto de vista de la persona que sufre ese comportamiento. Está escrito a dos tintas precisamente por eso, porque se cuenta la historia desde el punto de vista de uno y desde el otro. Hay un hecho objetivo, X el que sea, y a partir de ese hecho objetivo uno piensa una cosa y el otro piensa otra. Hay un par de momentos en el libro del que yo me siento especialmente orgulloso, porque lo que quería era mostrar a mis lectores blancos lo que ocurre cuando dos personas no blancas o personas racializadas hablan de ellos, porque existimos y eso ocurre, ¿no? Hay momentos en los que Edu, que es el protagonista, el chico, está hablando con su pareja y está hablando de los blancos, ¿no? Y que es algo que creo que normalmente la gente blanca no se plantea, ¿no? Que nosotros también hablamos de vosotros. Y me gusta normalizarlo también. Y luego también me parece muy interesante que nosotros entendamos que hay actos que son racistas pero que no vienen de una conciencia racista, que eso también ocurre. No es disculparlos, pero sí es entender que nosotros vivimos en un mundo que lamentablemente está impregnado de racismo por todas partes y que eso permea en las actitudes y las acciones de prácticamente todo el mundo. Además, el libro está ambientado en el Madrid actual. Tú siempre has dicho que España no es una excepción, que todos los países son racistas y que España no también lo es. ¿Es España un país racista? Un poco para contestar directamente a esa pregunta. Claro, a mí es súper curioso porque, claro, yo llevo 20 años sacando discos, ¿no? En mi primer disco ya tenía un tema que se llamaba Mami, el negro está rabioso, en el que pues denunciaba el racismo y tal, ¿no? Y desde entonces me han ido preguntando si España es racista, pues eso, pues muchas veces al mes en un montón de entrevistas, y uno tiene la sensación de que no te escuchan, ¿no? Porque siguen preguntando lo mismo. No podemos avanzar si no pasamos de la casilla número 0. Si la pregunta constantemente es ¿España es racista o no es racista?, entonces no vamos a trabajar en solucionar el problema del racismo, que sí existe. España es un país racista, pero porque España está lleno de personas y hay muchas personas que son racistas. Ya está, ser español no significa nada, no es nada ni no viene una hada madrina y te toca con la varita y te dice, no, tú eres bueno porque eres español o porque eres catalán, ¿no? Eso es una memez, ¿no? Lamentablemente, y esto daría para un discurso mucho más amplio, Europa misma se basa en gran medida en su fundación en principios e ideas racistas. Es muy complicado explicar, si no, cómo podemos aceptar desde Europa que haya esos niños que todos sabemos que están en Pakistán cosiendo zapatillas, ¿no? Que entendemos que ganan $1 al mes, pero bueno, al fin y al cabo, como están en Pakistán, pues no pasa nada, ¿no? Nadie se le ocurre pensar que eso pudiera ocurrir aquí en Europa. Eso sería imposible, porque un niño europeo no puede vivir eso.
pero un niño que no es europeo sí. El racismo está, insisto, en todas partes y es lo que justifica el bienestar de las sociedades europeas en muchos aspectos, ¿no? Y no sé por qué me he ido hasta aquí, pero vamos. Es que me Pero gusta una mucho cosa, ya que estamos hablando de eso, porque parece que, o sea, y tú también lo reivindicas, que antes en España ser racista era un insulto, pero Sí. es que ahora parece que es una opción, ¿no? Eso es. Sí, yo lo veo así. Cabre, yo tengo una vida que es limitada. Yo ya cada vez soy menos, bueno, ya dejé de ser joven, pero yo recuerdo que en los años 90, si tú a alguien le decías racista, se indignaba porque era un insulto y a la gente le molestaba que le consideraran racista. El tiempo ha pasado y ahora de repente, por esta especie de corrección, ultracorrección política a la que estamos sometidos constantemente, debemos aceptar cualquier idea, cualquier ideología, cualquier expresión, de modo que ahora ya ser racista se entiende como una opción más. Sí, bueno, mi amigo es racista, pero bueno, es buena persona, ¿no? Yo creo que en ese sentido no estamos entonces avanzando en la lucha contra el racismo, sí lo normalizamos. No creo que exista un camino para la convivencia normal entre personas si no reconocemos la diversidad y si no la celebramos. Evidentemente una persona racista no celebra la diversidad, pero yo creo que la única opción que tiene es terminar aceptando que existe, porque yo lo digo muchas veces, a ti puede que no te gusten las personas que no sean blancas, pero eso no quiere decir que vayan a desaparecer porque no te gustan. Creo que es un comportamiento infantil, aparte de insolidario y todo esto, infantil. Es como, no me gusta, como ocurre una cosa similar con algunas actitudes que se tienen hacia el colectivo LGTBI, ¿no? Es como, no, los hombres no se deberían casar entre ellos, ¿vale? Pero si se casan, ¿qué? ¿Cuál es el siguiente paso? Es que no sé, es que no van a desaparecer porque a ti no te gusten, ¿no? Pues con nosotros pasa lo mismo, estamos aquí y no vamos a irnos a ningún sitio. Chojin, ¿cómo crees que ha impactado en España el movimiento Black Lives Matter? Pues yo creo que ha impactado muy positivamente en la comunidad afrodescendiente porque ha servido para crear o para reforzar una red internacional de orgullo de ser afrodescendiente. Hay una constante que es mundial y es que en general en todos los países, o al menos en todos los que yo he conocido, mientras más oscuro seas, peor te va. Esto coloca a las personas que tienen la piel más oscura siempre en la parte más abajo de la sociedad. Pero las luchas que tienen ellos para intentar salir de ahí muchas veces se quedan en nada porque te sientes que estás solo en esa lucha, que no hay nadie ahí a tu alrededor. Ahora vivimos en una época de redes sociales y de repente Estados Unidos, que es como, pues eso, es el centro del mundo, ¿no? Es el imperio, ¿no? De repente hay una revuelta racial, como hubo otras muchas veces antes, pero esta vez tiene un eco diferente por esto de las redes sociales y porque hay otros conjuntos de personas, en este caso afrodescendientes, que se sienten identificadas por esa lucha y se crean redes y esas redes hacen que no te sientas solo y cuando no estás solo te refuerzas en la lucha, ¿no? Así que yo creo que ha sido lamentablemente positivo y digo lamentablemente porque claro se basa en el asesinato de una persona que no tenía que haber muerto. Claro. Y decías, es que las personas afrodescendientes, ¿no? Las personas que somos diversas, existimos, ¿no? Y que el racismo existe en España. ¿Por qué crees que es tan invisible? La respuesta creo que es relativamente sencilla. A nadie nos gusta verse a sí mismo como más feo de lo que podría ser. Cuando nosotros subimos una foto a Instagram, nos hacemos 20 fotos y elegimos una y tiramos 19. Nosotros estamos en las 19, somos la misma persona, pero ponemos la que nos gusta más. Y es un poco lo que creo que ocurre con la casa común, que podría ser el país, ¿no? A ti te gusta pensar que tienes un país que es mejor de lo que realmente es. Y te estás dispuesto a engañarte a ti mismo para dibujar ese país como mejor de lo que realmente es. De modo que dices, no, mi país no tiene esas cosas feas que a mí no me gustan. De hecho, si nos fijamos, hace relativamente poco, ahora cosa de un mes, hubo una manifestación neonazi en Chueca, en Madrid, en un barrio de Madrid, y un sector importante de gente de mi entorno, gente a la que yo quiero y a la que respeto y que entiendo, decía que esas manifestaciones no deberían permitirse. Yo, entendiendo el motivo, porque lo entiendo, creo que eso es volver a hacerse trampas. Tenemos que saber que esa gente existe. No podemos vivir pensando que no están ahí, porque están ahí, ¿no? Pues eso es un poco lo que creo que pasa cuando se intenta dibujar una sociedad en la que no hay racismo, ¿no? Que nos intentamos autoengañar para decir que vivimos en un mundo un poquito más bonito de lo que es en realidad.
Porque además hay como un racismo muy sutil, ¿no? Hay un racismo que no se palpa, que no se ve, pero que existe, que está ahí. O sea, a la hora de alquilar una casa, por ejemplo, algo tan sencillo, pues puede que tu nombre influya, puede que tu color de piel influya. Puede, no, seguro que van a influir. Claro, no. Yo no sé si existen racismos, ¿cómo se dice? ¿Cómo has utilizado tú? Sutiles. No sé si eso existe. El racismo es uno y se manifiesta de maneras muy diferentes. Todo se basa en lo mismo, en ese prejuicio. Hay un prejuicio, que es un prejuicio racial, y luego hay otra cosa que es muy importante y es el poder de transformar ese prejuicio racial en un acto. Porque tú puedes tener un prejuicio hacia una persona, pero si no puedes hacer nada con ese prejuicio, no tienes poder. El problema viene cuando sí puedes hacer algo, que es lo que ocurre realmente en una sociedad como esta, cuando dices, ¿no? Yo tengo un prejuicio hacia las personas latinoamericanas, tengo una casa en alquiler y puedo no alquilársela, es decir, sí puedo realizar el acto racista, ¿no? Claro, mientras que se tenga el poder y no se comparta, es imposible luchar contra ello de forma efectiva, así lo veo yo. A ver, hay que hablar de rap contigo. Pues hablemos de rap, además, para eso me he traído mi gorra. Hay que hablar de rap y a ver también si nos cantas algún tema. ¿A ti el rap te ha ayudado? Tú siempre dices que hay miles de jóvenes en el mundo, ¿no? Que les ha movido la música, el rap, el hip hop, ¿no? Y que esas personas se habrían quedado sin voz. Quizá tú también, no lo sé. Cuéntanos si a ti el rap, la música, te ha ayudado a luchar de alguna forma contra ese racismo. Si yo no hubiera hecho rap, no hubiera escrito este libro, por ejemplo, ¿no? El rap lo ha terminado marcando todo en mi vida. Por eso cuando me hablan de las bondades del rap, yo estoy muy cómodo porque yo soy un ejemplo de esas bondades, ¿no? Yo pues era como cualquier otro, un chico de barrio que quería encontrar su lugar. Y lo encontró a través de poder decir lo que pensaba. Nosotros vivimos, no sé si estaréis de acuerdo o no, en una sociedad en la que a los jóvenes se les enseña a ser sujetos pacientes de la educación. Se les sienta en sus escritorios, llega un profesor, les cuenta su vida, luego llega una profesora, les cuenta su vida y el alumno lo único que tiene que hacer es callarse y tragar. Va a sacar un 10 si es capaz de decir exactamente lo que dijo el profesor y va a sacar un 9 si no lo dice exacto y va a suspender si no dice lo que el profesor quiere que diga. Hay muy poquito espacio para contar lo que tú piensas. El rap a mí me dio ese espacio. El rap me dijo, bueno, lo que te digan los profesores está muy bien, pero ¿qué es lo que quieres decir tú? Y ese niño de 13 años que empezó a escribir empezó a entender que diciendo lo que pensaba podía ganarse los aplausos de gente de su alrededor. Eso es algo muy importante porque te obliga a pensar para encontrar más cosas que decir. Yo siempre he pensado que el rap es un ejercicio intelectual de lo más interesante precisamente por eso, porque te obliga a pensar qué quieres decir, te obliga a ponerlo en palabras, luego tienes que hacer que rime, luego tienes que, aparte de rimar, tiene que gustarle a la gente y luego, aparte de gustarle a la gente, tienes que intentar que le guste más que el rapero que tienes al lado, ¿no? En ese sentido, a mí el rap me lo ha dado todo, ¿no? Soy la persona que soy gracias al estilo de música con el que me encontré cuando era pequeño. Chejin, tenemos una pregunta del público. En el chat preguntan... Victoria comenta, creo que se necesita mucha educación para vencer todos los problemas que se plantean hoy. Sin embargo, hay tanta información negativa por tantos medios tecnológicos que es muy difícil. La pregunta de Victoria es que si crees que la tecnología está ganando la batalla a los valores. Mira, en la introducción de la pregunta veo algo que es un mantra que se repite mucho y que a mí me preocupa un poco, aunque lo entienda, ¿no? Cuando se habla de que se necesita mucha educación. Yo trabajo mucho en institutos con jóvenes, hago talleres de composición de letras de rap para la prevención de riesgos en jóvenes y adolescentes, que el título es muy largo. Pues lo que hacemos allí es, pues eso, hablar un poquito pues, de diversidad, de no sé qué, violencia de género, de un montón de cosas. Bueno, pues cuando hago estos talleres muchas veces me encuentro profesores que dicen lo que dice ella, ¿no? Que la educación es la solución. Y yo entiendo que se diga eso, pero muchas veces se lo fiamos todo a esa educación porque entendemos que si se educara a los niños correctamente, los niños terminarían pensando y diciendo lo que pensamos y decimos nosotros. Y yo creo que ahí hay un fallo. Yo creo que eso es posible que no ocurra. Eso por un lado. Y por otro lado, lo de la tecnología. La tecnología es buena, punto. El uso que hacemos de ella pues es un reflejo de cómo somos como sociedad. Es verdad que se está
que fomenta esa polarización, que fomenta en muchos casos el odio hacia el otro y hacia el distinto, pero eso no es culpa de la tecnología, es culpa de la gente que la utiliza. Así lo veo yo. Josín, cántanos un tema. A la cantar. Venga. Primero, anima un poco la tarde. Los raperos, para empezar, no cantamos, los raperos rapeamos. Bueno, perdona. Sí. Eso es mi ignorancia. No, lo digo en general, al público en general. Claro, no he traído DJ ni nada, entonces en lugar de rapear algo así, digamos, grande, lo que sí voy a hacer es, voy a compartir con vosotros una reflexión que rima, aunque no sea rap del todo, ¿vale? Digo, vale, lo pregunto porque sí, porque pues vale, en cualquier caso. Mirad, dice que a un hombre se le conoce por muchos nombres, ¿no? A mí me conocen como el Chollín. Pero también hay quien me conoce como hijo, hay quien me conoce como amigo, incluso hay alguien que a veces, solo a veces, me conoce como cariño. Pero el nombre no es lo que te hace ser hombre. No es tu nombre, ni es tu color de piel, ni es tu tendencia sexual, ni es tu coche, ni es la ropa que te pones. Lo que te hace ser un hombre es cómo te comportes. Veréis, nos gusta deslumbrarnos con los grandes aspectos de la vida, pero mientras un dios de mentira como Trump iba por ahí clamando justicia infinita, pues seguían habiendo atascos en la carretera. Igual, yo seguía teniendo movidas con mi chica por tonterías. Veréis, no creo que existan las grandes respuestas para las grandes preguntas. Pero sí que creo que existen pequeñas respuestas para pequeñas preguntas que nos acercan a conocer un poquito mejor la naturaleza de esas grandes preguntas. Hay días en los que te levantas y piensas, pues no todo va a ser una mierda, ¿no? Cupido no ha podido gastar todas sus flechas disparando solamente a los poetas. Es cierto que te vas a encontrar cerradas muchas puertas, pero una puerta cerrada al fin y al cabo no es más que una puerta que espera para ser abierta, ¿no? ¿Cómo? Pues veréis, aunque parezca una tontería, la mayoría de las puertas se abren solo levantando la mano y accionando el pomo. El miedo a lo desconocido va a ser probablemente la piedra más grande que jamás encontremos en nuestro camino, pero yo tengo una teoría, y es que una piedra, por muy grande que sea, no puede tener inteligencia. Así que si no soy capaz de vencer a una piedra, entonces sí que tengo un problema. A un hombre se le conoce por muchos nombres, a mí me conocen como el Chollín, pero después de esto me gustaría que me conocieran simplemente por eso, por haber sido un buen hombre. Tengo por aquí, Chollín, otras dos preguntas. Gracias. Josefín pregunta, ¿qué impacto tiene el pasado colonial de España en el racismo presente de hoy en día? Wow. Joder, es que eso, para contestarlo así súper rápido. O sea, el papel que tuvo España, esto es historia, esto no es una cosa que no es opinable. El papel que tuvo España en la trata de personas a partir del siglo XVI es fundamental, ¿no? El comienzo triangular necesitó de España. España era un país esclavista y de hecho, y aquí no quiero equivocarme, pero creo que fue el último país europeo en abolir la esclavitud. Claro, la huella es enorme. Lo que pasa es que bueno, solamente hay que mirar en Latinoamérica, ¿no? La cantidad de personas negras, ¿no?, afrodescendientes que están allí y que no llegaron allí por propia voluntad, ¿no? Se cambió el mundo con esas acciones. O sea, que la huella es enorme y es horrible, ¿no? Porque luego aparte pues viene todo lo que tiene que ver con la colonización, la colonia, en este caso pues Guinea Ecuatorial, por ejemplo, ¿no? que fue parte de esa España, pero una parte de segunda, ¿no? Donde las personas negras, racias negras allí tenían legalmente menos derechos que las personas blancas, y estoy hablando de una generación. O sea, mi padre nació en esa Guinea Ecuatorial en la que él no tenía los mismos derechos que los blancos. Luego la huella es enorme, ¿no? Mi padre es el hombre que me ha enseñado a mí a ser hombre, después de haber recibido una educación en la cual en Guinea Ecuatorial, por ley, tenía que cambiarse de acera al cruzarse con un blanco porque no podrían estar en la misma acera. Ese es mi padre, ¿no? Y mi padre es un señor que ahora mismo estará pues probablemente viendo caiga quien caiga ahí sentado en casa, o aquí no hay quien viva, que le gusta más. Entonces, bueno, claro, insisto, la huella es enorme. La huella, me imagino que sí. También pregunta Diego, breve, porque ya se nos está acabando el tiempo, si el racismo es sistémico o estructural. Bueno, no, yo creo que no se puede desligar una cosa de la otra, ¿no? El racismo, como he dicho antes, creo que lo permea todo, es parte del sistema y también es parte de la estructura. Si entendemos estructura como capas, claro, que lo he dicho antes, ¿no? El racismo coloca a un grupo de gente por debajo de otra, ¿no? Y es parte del sistema porque el sistema difícilmente podría funcionar tal y como está ahora si
y vuelvo a lo que decía antes de los niños, ¿no? Cuando hablamos del coltán que sacamos de África y trabajan niños allí, pues son niños que de aquí no trabajarían sacando ese coltán. ¿Por qué? Pues porque desde Europa se entiende que esos niños que no son blancos pues no tienen los mismos derechos que tienen los niños blancos. O sea Está que claro. está en todas partes. He intentado hablar muy rápido. Joji, sí, has hablado muy rápido. Estoy como agotado. Joji, muchas gracias. Ha Nada, sido un pues, honor. ha sido un Gracias por placer. hacernos un hueco. Sé que hoy ibas a estar aquí por el tema del libro. Sí. Vamos a comprar el libro 7 martes. Eso es Aprovechamos verdad. ese espacio. Pero hay que comprarlo de 7 verdad. martes, que sí, que sí. Muchas gracias. Nada, Gracias un por gusto. formar parte de esta familia Gracias a de Humanidad vosotros. Inconformista. Muchas gracias. Un placer. Chao. Gracias. Chao.